Ya estamos de regreso aquí en su programa Madre Tierra en la sección de conciencia calendárica. Vamos a pasar a la segunda parte de este programa en donde vamos a hablar respecto a la leyenda del Quinto Sol, un documental que hicimos sobre la leyenda del Quinto Sol y también sobre las trecenas, cómo fueron explicadas a través de la visión del dominico Juan de Córdoba en la zona zapoteca, y también van a poder ahí aprender y cómo eran distribuidos los días en esta semana de 13 días. Bien, vamos a pasar a los documentales, espero los disfruten. Hoy vamos a hablar sobre la creación del Quinto Sol, sobre el mito de la creación del Quinto Sol. Es muy interesante esto que les voy a explicar ahora, porque justamente tiene que ver con lo que está narrado en el libro séptimo de Sagún. Hay muchas más versiones sobre la creación del Quinto Sol, pero especialmente la de Sagún es especialmente explícita. Me voy a permitir leerles el texto resumido por la doctora Ana Guadalupe Díaz, en donde dice así: antes que hubiese día en el mundo, se juntaron los dioses en Teotihuacán, y se preguntaron quién habría de alumbrar al mundo. Tecusistecatl se ofreció, pero hacía falta alguien más, y los dioses eligieron al Bubocito Nanahuatzin, quien aceptó la misión. Y luego, los dos comenzaron a hacer penitencia en 4 días. Luego, encendieron fuego en el hogar, ambos llevaron los objetos para hacer sus ofrendas. A cada uno de estos se le edificó una torre, como un monte, allá en Teotihuacán. En los mismos montes hicieron penitencia 4 noches. Cuando se acabaron las 4 noches de su penitencia, luego echaron por ahí los ramos y todo lo demás con que hicieron la penitencia. Y llegaba la medianoche, todos los dioses se pusieron alrededor del hogar, es decir, alrededor de la fogata. Y en este lugar ardió el fuego otros 4 días. Después de este ritual, los dioses se arrojaron al fuego, siendo Nanahuatzin el más valiente, por lo que fue convertido en sol. La historia narra cómo el sol salió por oriente, pero no se movía, por lo que los dioses debieron sacrificarse y morir para que aquel caminara. Como no se movía, el viento sopló sobre el astro y así comenzó su recorrido. Es decir, desde que se reunieron los dioses, pasaron 12 días y en el 13º día amaneció y salió el sol por el este, pero no se movía. Tuvieron que pasar 4 días más para que entonces el sol comenzara su movimiento y justamente atrás del sol saliera la luna. Pues bien, este es el mito de la fundación o de la creación del Quinto Sol, resumido del libro séptimo de Fray Bernardino de Sahagún. Los aztecas y generalmente todos los pueblos de Anáhuac se conectaron con este mito y fundaron sus ciudades específicamente para que estuviera en concordancia con la fundación del Quinto Sol. Los invito a veamos el estudio. Ok, lo primero que vamos a ver es la vinculación que existe entre la piedra de los soles, o lo que la gente conoce como el calendario azteca. En lo personal yo prefiero llamarla la piedra conmemorativa de la creación del Quinto Sol. Esta piedra está muy vinculada con Tenochtitlan, está muy vinculada a Teotihuacán y está vinculada obviamente a la creación del Quinto Sol, al mito que acabamos de leer. He vertido aquí una imagen, espero que se alcance a ver. Hasta arriba de la piedra podemos ver un numeral 13 caña. Este 13 caña tiene que ver justamente con el día en que nació el Quinto Sol. El día y el año, porque este cuadrete significa tanto el día 13 caña como el año 13 caña. Si contamos la cantidad de días que hay del 13 caña al 4 movimiento, son 4. Bueno, esta parte es muy importante porque la piedra del Quinto Sol, el calendario azteca, justamente lo que hace es conmemorar la creación del Quinto Sol allá en Teotihuacán. Lo siguiente que hice fue crear esta gráfica, esta cruz, en donde este 13 caña es este punto. Y empecé a contar los días hacia atrás. La reunión de los dioses
en Teotihuacán, tal como lo dice el mito, tuvo lugar en un día Unosipactli, porque de Unosipactli a Trececaña es justamente la trecena en donde fue creado el quinto sol. Lo podemos ver más detalladamente, en donde el Unosipactli entonces es cuando se reúnen los dioses. 4 días después, cuando se hicieron penitencia, cuando ya se había designado a Tecusistecatl y a Nanahuatzin, fue en el día 4 Cuespalin, 4 días después de Zipactli. Siguiendo la secuencia del mito, encontramos que 4 días después también estuvieron en penitencia en la noche, esto hasta el día 8 Conejo. El mito sigue narrando que entonces 4 días después ardió el fuego. Ya llegamos entonces del 1 Zipactli al 12 Malinali, que fue cuando ardió el fuego. Finalmente, en el día 13 Caña, es cuando nace el sol, pero este no se movía, estaba quieto. Tuvieron que pasar otros 4 días y que todos los dioses se sacrificaran para que entonces el sol, 4 días después, es decir, en el tonal 4 movimiento, pudiera avanzar y entonces sí empezar a caminar seguido por la luna. Entonces aquí podemos ver cómo el mito está vinculado al calendario. Vamos a ver que las ciudades o las principales ciudades anahuacas, desde los olmecas hasta Tenochtitlan, hasta los aztecas, estuvieron de alguna manera vinculadas al mito de la creación del quinto sol. Esto lo vamos a ver de acuerdo a los pasos cenitales. Recordemos que un paso cenital solamente se da entre los 2 trópicos, en el recorrido solar del sur al norte y del norte al sur. Recordemos que el sol va pasando por los puntos intertropicales 2 veces al año. Hay una fecha muy especial que está por donde quiera en todo el mundo antiguo, en las culturas de Mesoamérica. Esta fecha está en los monumentos, está en Teotihuacán, está en códices, está en estelas, que tiene que ver con el 29-30 de abril. Este 29-30 de abril, si lo ponemos y lo relacionamos al mito fundacional del quinto sol, lo pondríamos entonces en el Unosipactli, que corresponde al primer paso cenital en las ciudades de Izapacopán, en el mundo maya, en los 15 grados norte. Este lugar tiene la peculiaridad de que entre sus 2 pasos cenitales existen una relación de 260 días y 105. 13 días después estaríamos llegando al 12 de mayo. Este 12 de mayo corresponde al primer paso cenital en la ciudad de La Venta. La Venta es una de las primeras capitales mesoamericanas, o la primera capital mesoamericana. Bueno, pero el mito nos dice que en el 13º día nació el sol, pero todavía no se movía. Entonces los aztecas o los mexicas buscaban un paso cenital solar en donde estuviera a 17 días para completar la creación del quinto sol en un día 4 movimiento. Y justamente eso es lo que sucede en la piedra de los soles o calendario azteca. Como ya hemos visto, en un año 13 Caña, en su tonal 4 movimiento, justamente sucede el primer paso cenital en la Ciudad de México, en la Ciudad de México Tenochtitlan. Entonces también hicieron la piedra, el calendario azteca, para celebrar esos 17 días que hay desde el Unosipactli hasta el Nahui Olin, que fue cuando nació el sol. Y entonces ya aquí tenemos todo completo. Se reunieron los dioses en el día Unosipactli, correspondiente al 30 de abril, que corresponde al primer paso cenital de Izapacopán. Después de 13 días nació el sol en el día 13 Caña, correspondiente al 12 de mayo, pero no se movía. Este 12 de mayo corresponde al primer paso cenital en la ciudad de La Venta a los 18 grados norte. Entonces 4 días después, yéndonos al 16 de mayo, que es el que corresponde al primer paso cenital en la Ciudad de México, el sol empezó a moverse y con esto quedó fundado el quinto sol. Recordemos que todo esto sucede en un año 13 Caña, correspondiente al año de 1479.
Pues bueno, muchísimas gracias. Seguimos más adelante con más investigaciones. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir hablando sobre el calendario de Anáhuac y hoy ha tocado el turno de hablar sobre lo que son las trecenas o los paquetes de 13 días que eran las piedras angulares de todo el calendario de Anáhuac, de todo el sistema calendárico de Anáhuac. Para hablar de las trecenas y en especial del Tonalpohualli, a mí me gusta citar a Juan de Córdoba, a Fray Juan de Córdoba, un fraile dominico que tuvo la oportunidad de estudiar la lengua zapoteca más o menos entre los años de 1550, 60, y publicó una obra y una disertación respecto a la lengua zapoteca en un libro que dejó que se llama Arte de la Lengua Zapoteca. Y dentro de esta obra suya hay un apartado muy puntual y especial que dedica al calendario. ¿Por qué me gusta citar a Juan de Córdoba? Porque él no trató de correlacionar el calendario de Anáhuac o el calendario zapoteca, tal como él lo vivió o lo vio en su funcionamiento, con el calendario juliano o cristiano de esa época. Entonces es muy importante el valor que tiene esto, porque no cayó en el error, por ejemplo, de Fray Bernardino de Sahagún en el área náhuatl, de tratar de correlacionarlo con los diferentes calendarios, tanto el europeo con el náhuatl. Entonces, por eso es que me gusta hablar de Juan de Córdoba. Juan de Córdoba, en su disertación, habla específicamente del Tonalpohualli. No menciona el calendario de 365 días, tal y como lo conocemos ahora, ni tampoco si había bisiesto, si no había bisiesto, si se hacía un tipo de corrección, nada. Él, en la parte de su obra, solamente menciona al Tonalpohualli, la cuenta de 260 días, o la cuenta del hombre. Bien, dentro de su obra Arte de la Lengua Zapoteca, él dice que los zapotecos dividían, más bien que tenían una cuenta o un ciclo de 260 días, el cual dividían en 4 partes, cada uno con paquetes de 65 días. A cada uno de estos paquetes los zapotecas les decían cosillos. Estos cosillos de 65 días, a su vez, los subdividían en 5 partes. 65 entre 5 nos da la cantidad de 13. Justamente estos 13 días es lo que corresponde a una trecena de días o tonales. Bien, Juan de Córdoba nos explica o nos da un ejemplo de cómo funcionaba la trecena. Él decía lo siguiente: bueno, hay un tonal, hay un día que le da el nombre a la trecena, y este tonal o este día siempre va a ocupar la posición número 1. Se va a leer como 1, el tonal 1, que le da el nombre a toda la demás trecena. Él dice que el nombre de la trecena y después a todos los demás números del 2 al 13, todos se van a llamar de diferente forma, pero queriendo decir lo mismo. Y da un ejemplo muy preciso. Él dice, bueno, imaginemos que hay una trecena a la que se le llama Pedro. Tendría, por obvias razones, el tonal 1 Pedro, porque sería el nombre que le da la trecena, 1 Pedro. El siguiente número, el número 2, el segundo día dentro de la trecena, llevaría el nombre de Pedrocho. Él da el ejemplo, le dice el 2 Pedrocho. Si nos damos cuenta, Pedrocho es una forma de decir Pedro. Significa Pedro, pero dicho de otra forma. El número 3 sería el 3 Perico. Perico, como sabemos, también es una forma de decir Pedro, pero entendemos que es de otra forma. El número 4, él dice que sería el nombre Periquillo, también sería otra forma de decir Pedro, pero de diferente manera. Y así hasta llegar hasta el número 13, todos tendrían la misma forma de decir Pedro. El 13 Pedrín es una forma de decir Pedro, pero en diminutivo, 13 Pedrín, que significa Pedro.
Entonces, como nos damos cuenta, la trecena o todos los nombres de la trecena es una forma de decir Pedro, pero de diferentes formas, cada uno con sus numerales. Supongamos que en esa época un niño hubiera nacido, recordemos que usaban el Tonalpohualli para darle nombre a los niños y de alguna forma representar la forma en cómo se insertaban el nacimiento del niño, cómo se insertaba dentro de ese gran ciclo cósmico en el cual todos pertenecemos. Recordemos que el calendario, todo el sistema calendárico de Anáhuac tenía que ver con ciclos repetitivos y repetitivos, no era lineal como lo vemos ahora. Bien, imaginemos ahora que un niño nació en el día 3 Perico. Un tonalpohuque o una persona dedicada a atender y revisar los libros, el Tonalámatl, algo como esto, como el Códice Borgia, él hubiera entendido inmediatamente que el niño que nació en el día 3 Perico pertenecía dentro de la trecena 1 Pedro. Solamente tenía que restar 2 días, 3, 2, 1, para saber que el 3 Perico estaba dentro de la trecena 1 Pedro. El Tonalpohuque o el contador de días lo hubiera dicho de esta forma: el niño nació dentro de la trecena de Pedro, pero en un nivel 3 Perico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido respecto al cálculo de los tonales y al leer las expectaciones de los tonales de acuerdo al día del nacimiento de las personas, es de que hemos concluido de que la trecena tiene que ver en su aspectación general, en un marco general de cómo va a ser la vida de esta persona, de acuerdo a cómo se insertó en ese gran ciclo cósmico. Y el día o el nivel 3 Perico o el tonal Perico tendría que ver más que nada con la parte particular, con una expectación particular y puntual respecto a su personalidad o su perfil psicológico. Entonces, tendría que ver 2 cosas: su expectación general, dada por la trecena, y su expectación particular, dada por el día o el tonal. Además, obviamente, del numeral que también influye dentro de su expectación. No olvidemos entonces que a la trecena la tenemos que ver como una unidad. Es una sola cosa dividida en 13 partes, y la unidad siempre va a llevar, esta trecena siempre va a llevar el nombre de su cargador de trecena o de su día inicial. Bueno, vamos a seguir adelante hablando sobre todas las trecenas. Esto solamente fue un ejemplo para tratar de entender cómo está estructurada la trecena dentro del calendario de Anáhuac. Obviamente el nombre de Pedro no pertenece a un nombre anahuaca, pero más adelante vamos a hablar específicamente de cómo están constituidos entonces el Tonalpohualli con sus 20 trecenas, y vamos a darle nombre a cada una de estas trecenas. Bueno, muchísimas gracias.